Bueno, hasta aquí llegó mi lugar. Pasamos al pastor y a lo mejor que es la palabra. Prepare su corazón para recibir la palabra y, como dice su palabra, para ponerla por obra, ¿verdad? Ser hacedores, no nomás oidores. Que el Señor los bendiga a cada uno, hermanos. Pueden tomar su lugar. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias. Bien hecho, hermano. Pueden tomar asiento, hermanos. Y pues me da alegría, hermanos, que veo la casa llenita. Amén. Gloria al Señor, y me da gusto ver a nuestros hermanos Hernández de nuevo con nosotros. Gloria al Señor. Sabemos que estaban enfermos y por supuesto que estábamos orando. Yo no sé si ustedes oran por mí, pero nosotros sí oramos por ustedes. Aleluya. Aleluya. Pero también me da gusto es sobrina de nuestra hermana Jessica, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano, por verte nuevamente en la casa juntamente con tus niños. Y a cada uno de ustedes, hermanos, le doy la bienvenida. Amén. En este momento, rápidamente, para no quitarle al estudio de esta noche, nuestro hermano Melvin va a llevar a los jóvenes, ¿verdad? Hay clases para los jóvenes, gloria al Señor. Y no sé si los niños también van a salir. También los niños, hermanos, van a salir, los niños y jóvenes. Entonces, vamos a quedar aquí un poco vacíos ya, porque son muchos, gloria al Señor. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, los ayude hacia adelante con ellos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Y pues a todos los adultos que quedamos en este lugar, hermanos, para los que están hasta allá, mero atrás, hasta Antártica, vénganse para acá, hermanos. Los que están hasta atrás, si gustan venir enfrente para el estudio, gloria al Señor. Acá enfrente se siente más calentito, porque acá se siente más los calentones, hermanos, con este frío que está haciendo allá afuera. Pero en esta noche, hermanos, rápidamente, porque ya el tiempo avanzó, vamos a dar un estudio, gloria al Señor. Y solamente prepare siempre su mente, su corazón, y haga apuntes allí para que lo estudie y allí sea mejor para su vida espiritual, ¿verdad? En este momento vamos a pasar a mi esposa, que ella es la que va a traer el estudio. Dale palmas al Señor por su vida, y solamente ella haga apuntes, hermanos. Buen estudio que se va a dar. Amén. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Déjame voy a cerrar la puerta. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y su nombre y su pueblo en victoria, siempre en victoria. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Amén. Le doy gracias primeramente a Dios, ¿verdad?, por permitirme estar en su casita, alabando con los que se gozan. Amén. Así también le doy gracias al pastor, amén, por darme este privilegio, amén, de predicar la palabra. Voy a dar un corto estudio, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahí batallando, hermanos, con los nietecitos y todo, pero los tuve en casita de vacaciones, pero Dios es bueno. Dios te ayuda, amén, para que nosotros podamos siempre estar activos en la palabra, estar activos en trabajar en la obra del Señor, amén. Y me da gusto ver la hermana Julisa, que ya está mejor, ¿verdad? Se puso malita la hermana Julisa, pero gloria a Dios, aquí está, amén. No se ha compuesto de todo bien, ¿verdad? Pero ajá, no, pero no. Pero lo bueno, ¿verdad? Todos estuvimos orando por ella, amén. Y también porque salieron. Necesitamos a veces vacacioncitas también para distraernos, ¿verdad? Amén. Así, hermanos, yo quiero primeramente, amén, que oren por mí, para que sea Dios tomando control de mi vida y no sea yo, sino el Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, maravilloso, Señor. Tú sabes mi corazón, tú sabes, Señor, aquí estoy en tus manos, Señor. Padre, Señor, que se haga tu perfecta voluntad en mi vida. Y este estudio, Señor, que tú me has dado, Padre,
Señor, que los ayude a aprender y a crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor Padre. Gracias te damos por todos mis hermanos, mis hermanas que están aquí presentes, Padre. Señor, así como tú me hablaste, Señor, en esta palabra, Señor, sean ellos también, Padre, poniendo, Señor, cada uno de nosotros esta palabra por obra, Señor, que no retorne vacía, sino que traiga vida, esperanza a nuestras vidas. Y gracias, Espíritu Santo, y toma control de principio hasta fin, Señor, de este estudio, Padre, para que seamos llenos, Señor, de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, antes de sentarse, amén, quería que leamos la palabra de Dios en segunda de Pedro. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del estudio que voy a dar, es prácticamente del 1 al 21, ¿verdad? Pero me voy a enfocar en del 1 hasta el 8. Amén. Gloria a Dios. Y dije Pedro, ¿verdad? Sí, segunda de Pedro. Y vamos a leer 2 versículos. Y de ahí vamos a ir siguiendo adelante con los demás versículos. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermosa la palabra. Amén. Hermosa la palabra. Amén. Quiero antes de entrar al estudio, ¿verdad? Quiero dar, ¿verdad? Como añadir un poquito de este versículo. Amén. Que dice: Simón Pedro, ¿verdad? Voy a leerlo otra vez. Simón Pedro, siervo, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Aquí esta carta la escribió el apóstol Pedro. Amén. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo? Todos sabemos y podemos... voy a ir a leer, dice, para que veamos, ¿verdad? Que la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. En el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hermoso, ¿verdad? Que fueron hombres usados por Dios de una manera hermosa. Hicieron grandes cosas, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Fueron guiados, amén. Amén. Y aquí también el apóstol Pedro escribió esta carta para la comunidad cristiana de Asia Menor de Roma. Amén. ¿Por qué? Por varios propósitos. ¿Y cuál era el propósito, verdad, de esta carta del apóstol Pedro? Esta carta tenía, puse 5 puntos. Esta carta tenía un propósito para exhortar a la iglesia. 1. 2. Para animar a la iglesia. 3. Para que permanezca en la fe la iglesia. Para que permanezca fiel la iglesia.
para recordarles que son llamados a crecer en el conocimiento de la palabra. Y eso es lo que se llama, amén. Me quedé en la 3, perdón. Amén. La 3 se llama, el punto 3, para que permanezcan en la fe de la iglesia. El tema, el tema es el crecimiento espiritual del creyente. Entonces lo vamos a enfocar en el crecimiento espiritual del creyente. Ese es el tema que se va a tratar ahora. Amén. Entonces, esta carta la escribió el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque habían pasado muchas cosas en Asia Menor, pero él escribió esta carta, ¿verdad? A esta iglesia, a la iglesia de Asia Menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba preocupado. Y otra de las cosas, porque Pedro él sentía que iba a morir, él iba a fallecer. Entonces él estaba mandando esta carta, ¿verdad? Para que la fe de ellos no faltara, para que el crecimiento de ellos no faltara, para que ellos crecieran en lo espiritual. Amén. Entonces, ese era el punto de la carta del apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro escribió esta carta, dice, porque él sabía, ¿verdad?, que iba a fallecer. La Biblia dice que también Pedro muere en Roma. ¿Sabían que Pedro muere en Roma? Porque él sabía que iba a morir. Por eso él escribió esta carta, para alentar a la iglesia, que no perdiera la fe. Aunque vinieran dificultades difíciles, ellos no perdieran la fe. Amén. Aquí dice, por eso el apóstol Pedro hacía énfasis, crezcan en el crecimiento espiritual. Pedro exhorta a la iglesia a permanecer fiel, porque se habían levantado falsos maestros enseñando diferente doctrina. Y dice, Pedro quiere que la iglesia tenga un crecimiento espiritual de la palabra de Dios. ¿Por qué? En el capítulo 2 de aquí de segunda de Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducieron y encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Miren lo que estaba pasando en esa iglesia. Muchos seguirán sus desilusiones, dice, para causa de los cual el camino de la verdad será blasfemado. De ahí mismo, de esa iglesia donde Pedro mandó esta carta, allí mismo se levantaron falsos maestros, se levantaron falsos profetas. Entonces, por eso Pedro estaba dejando esta carta y dándoles a entender a ellos que ellos tenían que tener conocimiento de la palabra de Dios. Ahora en día, hermanos, nosotros también, amén, estamos leyendo la carta del apóstol Pedro, amén. Estamos leyendo la carta del apóstol Pedro, pero en estos tiempos está pasando lo mismo. Se levantan falsos profetas, se levantan falsos maestros, amén, con herejías, predicando una palabra, pero viviendo una vida que no es de santidad. Y toda la persona que predica la palabra tiene que vivir lo que predica, tiene que vivir la palabra de Dios, amén. Entonces allí mismo el apóstol Pedro por eso escribe esta carta, diciéndole, no se dejen engañar, sino que ellos agarren conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados por los falsos maestros y los falsos profetas,
que se habían levantado allí en esa iglesia. Amén. Entonces, podemos ver aquí, dice, los falsos maestros sean expuestos. Pedro quería que la iglesia tomara conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los falsos maestros, los falsos profetas fueran expuestos, que ellos no fueran engañados. Así, hermanos, ahora en día nosotros igual, cuando viene alguien con un evangelio que no es de Dios, nosotros no tenemos que aceptar esa doctrina, sino que hacerlos saber, amén, que la verdad, el único que salva es Cristo. Y que sin Cristo nosotros no somos nada. Pueden existir muchos dioses, pero el que hizo el cielo y la tierra, ese es nuestro Dios. Es el que los formó a nosotros. Amén. Ese es nuestro Dios. El que murió en la cruz del Calvario, ese es nuestro Dios. El que los sanó, los que los liberó, los que, hermanos, los que los limpió con su sangre, ese es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, predicaban la palabra, pero vivían hablando de la iglesia. Sí, los falsos maestros predicaban la palabra de Dios, pero hablaban de la iglesia. Y eso el apóstol Pedro se dio cuenta. Por eso mandó esta carta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos abrieran sus ojos. Gloria a Dios. Dice, los falsos maestros son aquellos que critican a todo mundo y tienen un estilo vergonzoso. Eso es el falso profeta. Ese es el falso maestro. Amén. Que critican a todo mundo. Amén. Y predican, pero viven una vida de desorden. Dice aquí, Pedro en esta carta refiere como siervo. Mire, vamos a leer esta otra vez. Es que vamos a comer la esencia. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol. Mire, siervo. Pedro dice, yo soy siervo. ¿Qué es un siervo? Se puede decir que es un esclavo o es un servidor. Eso significa siervo. Amén. Pero él, hermano Pedro, se sentía que era esclavo de Cristo. Pero en la forma de que él había crucificado todo en Cristo, que vivía para Cristo, que no existía más que Cristo en él. Eso, él decía, yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él, hermanos, él sabía que todo para él era basura y que él era un sirviente del Señor. Y dice aquí, apóstol. ¿Qué significa apóstol? Dice, ¿qué significa apóstol? Dice, apóstol significa enviado y mensajero. Eso significa apóstol. Los 12 apóstoles fueron comisionados por Jesús, especialmente para llevar el mensaje, para preservar el mensaje auténtico de Jesús. De su labor era muy específica de la iglesia. Mire, tenían ser apóstol no era cualquiera. Ellos tenían delegado algo de ser enviados. Ellos iban a muchos lugares a levantar iglesias. Ellos comenzaron como siervos, pero después Dios los levantó como apóstol. Entonces, y un apóstol ahí, la iglesia respetaban a los apóstoles. Así como nosotros ahorita estamos leyendo
la carta de Pedro. Amén. Estamos leyendo la carta de Pedro que enseña, ¿verdad?, que tenemos que tener un crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para no ser engañados. Para que nosotros crezcamos en diferentes maneras. No solamente no ser engañados, sino ahorita viene la otra parte. Amén. Dice, Pedro conocía a Jesús y conoció su poder. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos su poder. Entonces, cuando nosotros, ya Dios, Cristo, ya lo dio todo para nosotros. Lo dio todo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos el poder para todo lo que Dios los ha mandado a hacer. Digamos, nosotros estamos listos ¿para qué? Dios ya dio todas las promesas a nosotros. Todo. ¿Para qué? Para que crezcamos en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Dice aquí, todo lo que un cristiano necesita para crecer, Dios lo ha dado a la iglesia por medio de su poder. Amén. Eso fue lo que les dije ahorita. Y dice aquí, dice, gracia y paz sean multiplicadas al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ve? Que le dijo, todo fue dado. Y dice aquí el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por este mismo añadid vuestra fe y virtud al conocimiento. Aquí va el otro punto. Gloria a Dios. Los ingredientes del crecimiento espiritual. Aleluya. Dice, la porción nos da una lista de las características espirituales que un creyente en Jesucristo debe desarrollar en su vida cristiana. El mandato de añadir sugiere que cada una de estas características nos ayuda a desarrollar lo siguiente. Son como dos peldaños de una gran escalera que nos conduce a la madurez. Amén. En el versículo 5 leímos, pues dice, pues vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid vuestra fe en virtud, la virtud al conocimiento. Amén. Añadid vuestra fe y virtud. Dice, a la fe que salva debemos añadirle la excelencia moral y bondad del carácter. Que nuestra vida aleve a Dios en todo lo que hacemos. Significa elegir siempre el camino de Dios, la vida virtuosa, la mejor manera de mostrar nuestra fe. Le puse yo aquí, tener un rostro amable de Jesús, llevar la paz con todos. Eso es lo que tenemos, esa es la virtud. Es un crecimiento, hermanos, espiritual. Dice, añadid vuestra fe y virtud. Ser amables unos con otros. Amén. Ser amables unos con otros, llevar la paz, llevarnos bien unos a otros, ¿verdad? Ese es un crecimiento espiritual. Porque, hermanos, a veces
veces predicamos la palabra, pero tenemos que vivirla y tenemos que llevar la paz con todos. Siempre llevándolos bien unos a otros, amándolos unos a otros. Y aquí esto es lo que el apóstol Pedro dice, que tenemos que tener estos ingredientes. ¿Para qué? Para crecer en el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo vamos a crecer? Vamos a crecer leyendo la palabra y haciendo lo que dice la palabra. Amén. Dice la virtud y conocimiento. Vamos en el versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y la paciencia, piedad. Me voy a enfocar. Dice la virtud y el conocimiento. Amén. El conocimiento de las cosas de la vida, de la piedad, nos da discernimiento espiritual y moral. Nos permite saber qué hacer en cada situación. Los creyentes debemos ser capaces de discernir el bien entre el mal, lo que conviene o no a nuestra vida espiritual. Miren, cuando nosotros agarramos conocimiento, hermanos, nosotros tenemos, Dios nos da discernimiento de si algo sale, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una decisión que hacer. Nosotros tenemos que ver que la decisión que vamos a tomar o hacer, ¿verdad?, sea la voluntad de Dios. Amén. Y saber que si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Entonces, tenemos que crecer en el conocimiento de discernir si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Entonces, eso lo lleva, hermanos, a nosotros a crecer en el conocimiento, en la palabra de Dios, de hacer las cosas bien, como Dios manda, no como nosotros pensamos que estamos bien, o ¿sí me entienden, hermanos? Entonces dice, ahora los vamos en el C, dice conocimiento, dominio propio. Allí, ¿verdad? Ahí está fuerte, ¿verdad que sí? Dice el conocimiento, dominio propio nos permite dominar, controlar la carne con sus pasiones y deseos, dominar y controlar nuestros impulsos, sentimientos, emociones, nos mantiene controlados y reflectivos ante las tentaciones y los atractivos vanidosos de este mundo. Es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos a veces, verdad, los cuesta dominar a veces la lengua, verdad? Los cuesta dominar nuestras emociones. Porque hay veces que estamos tan emocionados y queremos hacer así, así. Pero Dios no quiere Él quiere que nosotros tengamos, amén, dominio propio. Dominio propio en tomar buenas decisiones, no ser... Dios nos hizo con emociones, pero tenemos que controlarnos, amén, en hacer lo correcto y no tomar, hacer todo a lo arrebatado, como dicen, ¿verdad? Sino que ¿estamos bien en lo que estamos haciendo? Reflexionar y decir, yo me voy a ir de esta iglesia porque
a mí no me gusta cómo predica el pastor. Yo me voy a ir de esta iglesia porque a mí no me gustó cómo me habló la hermanita. ¿Cómo los estamos moviendo ahí? Emociones. Yo me voy a voy a hacer algo, voy a tomar esta iniciativa. Y aquí el apóstol Pedro dice, tenemos que crecer en el conocimiento. En el conocimiento. En el conocimiento. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque la carne, hermanos, para nada aprovecha. Vienen las tentaciones. El enemigo te la pone como tú quieres. Y te dice, y el enemigo nunca te va a mandar algo que no te gusta, El enemigo te va a mandar algo que te gusta, que te va a llamar la atención, algo que tú dices, que van a temblar tus piernitas. Digan, no puedo decir que no. Ay, así te la pone el enemigo. No, pero una no es ninguna. Una no es ninguna. Una es una. Amén, hermanita Maya. Entonces la decisión correcta, ¿está la paz del Señor o va con incertidumbre al hacer lo correcto? Amén, exactamente. Nosotros decidimos cómo queremos hacer las cosas. Amén, pastor. Me parece que el apóstol Pedro mismo dice que fuimos libres, pero no fuimos libres para hacer lo que queremos. Amén. Fuimos libres de lo que éramos y de la condenación, pero ahora somos, como decía, siervos del Señor, esclavos del Señor. Esclavos del Señor. Eso es lo que el apóstol Pedro decía, yo soy esclavo. Por eso él dice siervo. Él se puso como siervo. En la carta dice, y después dice apóstol. ¿Cómo? Porque hay mucha gente que piensa que cuando ya Dios te responde, tú vas a tener paz en la respuesta. Ajá. Y no siempre es así. Porque en lo correcto no lo vas a querer hacer. Y te va a doler y va a haber emociones dentro de ti. Entonces hay gente que dice, cuando Dios te va a dar la respuesta, cuando tú ya vas a tener paz al tomar la decisión. Pero no siempre es así. Entonces, No siempre es así. Entonces te van a doler la emoción que vas a sentir, pero va a ser lo correcto. Entonces, pero no siempre hay paz en la decisión. Amén. Por eso siempre debe de haber control de nuestras emociones. Y a lo que dice la hermana es ahí donde está siendo probada nuestra fe. Amén. Esa fe, como decía el apóstol Pedro, esa fe preciosa. Esa fe preciosa. Esa fe, hermanos, esa fe preciosa que habla el apóstol Pedro fue la fe preciosa que Jesús sembró en el corazón de los apóstoles. Y que esa fe preciosa fue sembrada en el corazón de Asia Menor. Fue sembrada esa fe. Por eso Ahí dice que esa fe, ¿verdad? No, igualmente dice, de nuestro Dios Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando de Él y de los de Asia Menor. ¡Qué precioso! Agarrar la esencia, hermanos, porque a veces leemos la palabra de Dios, pero Pedro estaba preocupado para que la iglesia creciera en el conocimiento y no fuera engañada por los falsos maestros. Y vemos aquí, me quedé dominio propio, ¿verdad? Ahora dice, el dominio propio y paciencia es otra ingrediente. Dice,
al dominio propio y paciencia es la capacidad de soportar, perseverar, esperar el tiempo, lo que dijo la hermana Mayra, el tiempo del Señor en cualquier circunstancia, en tiempos de prueba. Es lo que dijo la hermana Mayra. Dice, porque cuando estamos en las pruebas, hermano, nosotros lo que queremos es salir de la prueba. Queremos salir, no queremos pasar por el fuego, no queremos pasar por las aguas. Pero en el libro de Isaías dice que vamos a pasar por el fuego, pero en el fuego Jesús va a estar ahí. Vamos a pasar por las aguas, pero Jesús va a estar ahí. Entonces, los hebreos estaban en el horno, pero el Eterno estaba ahí. Ellos no estaban solos. Daniel estuvo en el fuego, ¿cómo se llama? En el pozo de los, no, ¿cómo se llama? En el foso de los leones, hermano. Pero los ángeles de Dios estaban ahí y le cerraron la boca a los leones. Entonces, en las pruebas, hermanos, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar a experiencias que a veces no nos va a gustar. Pero dice aquí el apóstol Pedro, tenemos que tener paciencia. Paciencia. Porque tarde o temprano las promesas, que habla las promesas, aquí habla de las promesas. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios lo dio todo a nosotros. Todo. Digamos, su poder está en nosotros. Su fe preciosa está en nosotros. Amén. Entonces, aquí no hay que Dios no te quiso dar, digamos, te dio la comida y con las tortillas. Te dio el buffet completo. No te negó nada. Te lo dio todo. Los ha dado todo. Todo lo ha dado el Señor. Dice aquí, a la paciencia, piedad. Dice, piedad significa adoración correcta, consagración, dependencia de Dios que se revela en una vida devota. Es entregarle a Dios todo lo que somos y tenemos. Miren, hermanos, entregarle todo. Y a veces no queremos entregarle todo, ¿verdad, hermanos? Y aquí habla que le tenemos que entregar todo al Señor. ¿Para qué? Para que crezcamos en el conocimiento. Para que crezcamos en la voluntad de Dios. Para que crezcamos en la fe preciosa. Necesitamos, si tienen una pregunta, hermanos, pueden levantar ese estudio. ¿Verdad que está bonita la carta del apóstol Pedro? El apóstol Pedro aquí dejó sustancia, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, sigo ahí mismo, y entregarle a Dios todo lo que somos y tenemos. Es caminar con Dios todo el día en obediencia, en servicio como al Señor de nuestra vida. La vida de piedad se refleja en una forma en que vestimos, dice, y en la música que escuchamos, en los lugares que visitamos, y la manera como
rechazamos a lo mundano. Tenemos, hermanos, Dios quiere, ya me pasé, pastor. Dice, Dios quiere, hermanos, y todavía me faltan mucho. ¿Sí? ¿Les gustó? Gloria a Dios. Dice, tenemos que tener dice de la paciencia a la piedad, y dice, y la independencia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que depender de Dios y tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, de no juntarnos, hermanos, con personas que los apartan de Dios. Que los apartan de Dios. No escuchar música mundana, hermanos, porque eso no edifica nuestro espíritu. Para nada. Y dice aquí, ¿verdad? Está la manera de vestir, hermanos. Los habla aquí el apóstol Pedro. Tenemos que cambiar nuestra manera de vestirnos decorosamente para el Rey. Amén. Entonces, tiene que cambiar toda nuestra forma de vivir. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro hace el énfasis de los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos predicaban una cosa, pero hacían otra. Entonces, eso es lo que el apóstol Pedro se refiere, que si van a predicar la palabra, tienen que vivir la palabra. Porque no se puede, no va, digamos, somos o no somos. Y lo que dice la palabra, sabemos, hermanos, que no somos perfectos, ¿verdad? Sabemos que no somos perfectos, pero cada día, hermanos, tratamos de vivir una vida de santidad para Dios, de ser lo mejor para Dios, ¿verdad? No somos perfectos, amén. Todos los días pecamos, ¿sí o no? Y el que dice que no peca, mentiroso es. Porque la verdad, todos fallamos, pero todos estamos Dios los está perfeccionando cada día más a vernos como Él. Amén. Parecernos a Él. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros, hermanos, cada día, amén, nosotros ese crecimiento siga creciendo en nuestras vidas, así como prospera nuestra alma. Amén. Así que voy a llegar hasta aquí. No terminé, hermano, me faltó mucho, pero que este estudio, hermanos, haya sido de bendición para sus vidas. Amén.